nuevamente. Hoy vamos a concluir este séptimo capítulo del libro Más que un carpintero de Josh McDowell, así que sigan que ya vamos a empezar. Bueno, hoy vamos a empezar viendo el último factor decisivo que hizo que los apóstoles murieran por su creencia, que murieran por haber visto a Jesús resucitado. Y es que luego de la resurrección de Jesús, estos hombres se convirtieron en otras personas, unos valientes. Por eso es demasiado improbable que sea un fraude. Porque, a ver, el día que Jesús muere crucificado, estos hombres pagaban escondero de a peso para que no los encontraran por ningún lado. Pero luego de la resurrección, 3 días más tarde, estos hombres cambian totalmente del cielo a la tierra, se vuelven unos valientes y valerosos y estaban dispuestos a morir por lo que habían visto. Y otro dato importante, estos hombres no fueron a predicar esa mentira, en el caso en que así fuese, a ciudades desconocidas donde pudieran timar a cualquiera que los escuchara o alguien que jamás hubiera escuchado a Jesús y se comiera ese cuento. No, ellos fueron también a las ciudades, pero también fueron a Jerusalén. Ay, ¿y qué pasa en Jerusalén? Que también habían testigos presenciales que no podían decir que era un mito, una mentira lo que ellos estaban predicando porque todo el mundo lo había visto. Entonces, mentira no es, bebé. Mentira no es. Además, las probabilidades de que un grupo tan enorme estuviera de acuerdo en un tema tan controversial es increíble. Pero imagínense lo que sí, todos estos hombres estuvieron de acuerdo en lo mismo. Jesús resucitó. Claro que si llegara a ser cierto que esto era un engaño, es raro el ver que ninguno de ellos dio su brazo a torcer. Dijo, ay, por favor, no me maten, es una mentira todo esto que estamos diciendo. No, nadie hizo nada de eso. Incluso Blaise Pascal dice que ese alegato acerca de que los apóstoles son unos impostores es demasiado absurda. Y es que es hasta chistoso imaginarse el cuadro. Piensa un momentico a los apóstoles reuniéndose después de la crucifixión del Señor Jesucristo, diciendo, ay, bueno, listo, vamos a conspirar y vamos a decir que resucitó, aunque es una vil y espeluznante mentira, vamos a decir que resucitó. Y aquí hay otro punto importante, porque sí, esos apóstoles fueron valientes, aguerridos, manteniendo su fe hasta el final, incluso llegando a la muerte, pero ellos también tenían su corazoncito, sí. Imagínense que fueron tentados de muchas maneras a que dejaran de decir eso que estaban diciendo, de que ese Jesús había resucitado. Y si no querían a las buenas, pues también les daban duro para que dejaran de decir que Jesús había resucitado, los torturaron, les hicieron tanto daño. Pero ninguno de ellos sucumbió ante las promesas o los daños que les hicieran. En el caso que alguno hubiera sucumbido frente a esto, ay papá, y le cuento, ahí sí estaríamos hablando de una mentira, pero no. Esto es cierto, hermano, esto es cierto. Jesús resucitó. J.P. Moran explica que cuando Jesús fue crucificado, sus discípulos se desanimaron totalmente. Incluso llegaron a deprimirse. Sintieron que habían desperdiciado 3 años de su vida y que habían sido timados. Ya no creían que ese tal Jesús había sido enviado por Dios. O sea, si se supone que el ungido de Dios no iba a morir. Y sobre todo, la cruz era una señal de maldición para ellos. Y este Jesús muere en una cruz crucificado. ¿Cómo es posible? No hay lógica. Por eso se dispersaron. Y este gran movimiento de Jesús quedó parado en seco. Pero ¿cómo es la cosa? Pasado un tiempito, los vemos que dejan sus ocupaciones que habían vuelto a tomar, a reunirse y a comprometerse con una sola causa, que Jesucristo había resucitado y que ese Jesús había muerto por ti y por mí para que tuviéramos vida en abundancia. Y estuvieron dispuestos a pasar el resto de su vida proclamando esto sin recibir ningún tipo de recompensa desde el punto de vista humano. No les esperaba una mansión con vista al mar Mediterráneo. De hecho, experimentaron una vida totalmente llena de privaciones. Aguantaron hambre, sufrieron frío, los ridiculizaron, los golpearon, los encarcelaron, les escupieron en la cara. Y finalmente la mayoría de ellos fueron torturados y ejecutados. ¿Por qué? ¿Porque tenían buenas intenciones? No, solamente porque estaban convencidos, más allá de cualquier sombra de duda, que Jesucristo había resucitado entre los muertos, porque ellos lo vieron. Michael Green nos deja esta excelente pregunta, y es que ¿cómo estos hombres se transformaron casi que de la noche a la mañana en una banda de entusiastas que desafiaban la oposición, el cinismo, el ridículo, la cárcel y la muerte en 3 continentes, mientras predicaban en todas partes de Jesús y su resurrección?
Un escritor narra de manera descriptiva los cambios que ocurrieron en los apóstoles y lo quiero compartir contigo. Dice, el día de la crucifixión estaban llenos de tristeza. El primer día de la semana de alegría. En la crucifixión estaban desesperados. El primer día de la semana sus corazones resplandecían de confianza y esperanza. Cuando recibieron el mensaje de la resurrección por primera vez, dudaron, no lo creyeron, fueron incrédulos. Fueron incrédulos y difíciles de convencer. Pero una vez que llegaron a estar seguros, no volvieron a dudar jamás. Y aquí el escritor plantea una excelente pregunta. ¿Qué podría justificar el cambio tan asombroso de estos hombres en tan poco tiempo? El simple robo de un cadáver no hubiera causado el cambio ni en su espíritu ni en su carácter. En 3 días es imposible que aparezca una leyenda que afecte tanto. Además, el proceso de formación de una leyenda necesita tiempo. Pensemos un momentico en el carácter de los testigos, hombres y mujeres que le dieron al mundo la enseñanza de ética más alta conocida jamás y que tal como testifican sus enemigos, vivieron esa ética que predicaban. Pensemos por un momento en el absurdo psicológico que es esto. Un grupito de hombres atrincherados y guardaditos en un aposento alto que días después salen a compartir con fuerza el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo, y ni la persecución los logró silenciar. Y luego intentemos atribuir semejante cambio a simplemente una vil mentira que trataban de imponerle al mundo. Eso no tiene sentido por ninguna parte. Y si buscamos lógica por algún lado, ya se la dije, Jesús resucitó. Las pruebas y evidencias lo demuestran. El historiador Kenneth Scott dice que la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo fueron decisivos y supremamente importantes para el cambio de estos hombres y el cambio de nosotros. N.T. Wright es profesor de estudios del Nuevo Testamento de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Explica que un historiador tiene que parar un momento y responder este interrogante. ¿Cómo explicar que se propagó como fuego este movimiento de que Jesús es el Mesías, aun cuando este Jesús había sido crucificado? Y la respuesta obviamente tiene que ser, es posible porque Jesús resucitó. Paul Lille, quien fuera profesor asociado de la Escuela de Evangelización de la Divina Trinidad, plantea esta pregunta. ¿Son acaso estos hombres que ayudaron a transformar la estructura moral de la sociedad unos mentirosos consumados o locos engañados? Estas alternativas son más difíciles de creer que el hecho de la resurrección. Y al contrario, para esas alternativas no existe ningún tipo de evidencia que los apoye. Y la firmeza de los apóstoles, aún frente a la muerte, no se puede justificar con que tenían alguna habilidad especial. De acuerdo a la Enciclopedia Británica, el filósofo Orígenes registró que a Pedro lo crucificaron de cabeza. Y el historiador Herbert Worman describe la muerte de los apóstoles. Por ejemplo, Pedro lo llevaron a un lugar muy cerca a los jardines de Nerón en la colina del Vaticano, donde tantos de sus hermanos ya habían sufrido allí una muerte muy cruel. Y por petición propia lo crucificaron de cabeza porque se consideraba indigno de morir como su maestro. Harold Mattingly, el profesor emérito de la Universidad de Leeds, escribe que tanto Pedro como Pablo sellaron su testimonio con su sangre. Tertuliano escribió que ningún hombre estaría dispuesto a morir a menos de que supiera que tiene la verdad. El profesor de leyes en Harvard, Simon Greenleaf, ha dado conferencias durante años sobre cómo analizar a los testigos y saber si están mintiendo o no. Él concluyó lo siguiente: los anales de la guerra militar apenas permiten un ejemplo similar de la constancia heroica, la paciencia y el inquebrantable valor que tuvieron estos discípulos de Jesús. Tom Anderson, expresidente de la Asociación de Abogados en California, declara que, suponiendo que las narraciones escritas acerca de la aparición de Jesús resucitado a la gente fueran falsas, planteémonos esta pregunta. Con un hecho tan bastante divulgado como es la resurrección de Jesús, ¿no sería como lógico pensar que hubiera un antagonista, un testigo ocular o un historiador que hubiera hablado acerca de que encontró el cuerpo de Jesús, que vio para dónde se llevaron el cadáver de Jesús? ¿O qué? ¿Sabe dónde están los huesos de Jesús? Pero el silencio de la historia es ensordecedor cuando se trata de hablar de algún testimonio en contra de la resurrección, porque no lo hay. J.P. Moran dice que no conoce ningún historiador que dude que el cristianismo nació en Jerusalén solo unas semanas después de la muerte de Jesús ante testigos presenciales favorables y hostiles. Además de esto, William Lane Craig
Profesor e investigador de filosofía en la Escuela de Teología de Talbot, concluyó que la ubicación de la tumba de Jesús era conocida tanto para los cristianos como para los judíos. Por lo tanto, si no hubiera estado vacía, habría sido imposible que un movimiento fundado sobre la creencia de la resurrección pudiera haber surgido en la misma ciudad donde este hombre fue crucificado y sepultado de manera pública. Los apóstoles llegaron hasta la muerte para confirmar que era cierto lo que proclamaban. Incluso Josh McDowell cree que puede confiar más en el testimonio de esos apóstoles que en el de cualquier otra persona hoy día. ¡Au!